estamos ya en la tercera semana del tiempo de Cuaresma y las lecturas de este domingo nos hablan de un Dios misericordioso, cercano y tierno, como nos dice el Papa Francisco, un Dios lleno de paciencia y bondad, pero también un Dios recto, exigente, que nos hace un llamado serio a la conversión, que no es más que ponernos en camino hacia su voluntad. En la primera lectura podemos encontrar esa misericordia y cercanía del Señor, esa ternura para con el pueblo de Israel que estaba bajo el dominio de la esclavitud de los egipcios, cuando le dice a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos, he bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa. Pues hoy tú y yo somos ese pueblo de Israel que vive esclavizado del pecado, de los vicios, de los medios de comunicación, de nuestra incapacidad de amar y relacionarnos con los demás, de todo aquello que nos impide ponernos en camino. Pero hay una buena noticia que nos llena de esperanza, y es que el Señor escucha nuestras súplicas, conoce nuestros sufrimientos, nuestras miserias, y no solo los conoce, sino que baja a librarnos de todo eso, a ayudarnos a cargar con la cruz de cada día y a ponernos en camino, en ese camino que lleva a la vida, a la libertad. En el Evangelio también encontramos ese Dios recto, exigente, pero también lleno de paciencia para cada uno de nosotros. Y empieza diciendo que llegaron algunos a contarle a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios. Y he aquí que viene el llamado serio y la advertencia del Señor cuando les dice: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. En el Antiguo Testamento, la gente pensaba que cuando le ocurría una desgracia a una persona, era un castigo enviado por Dios por el hecho de haber pecado. No veían en Dios ese Padre bueno y misericordioso, sino un Dios castigador de sus culpas. Hoy en día todavía hay muchas personas que tienen esa imagen de Dios. Incluso nosotros muchas veces, los creyentes, nos olvidamos de esa misericordia y de esa ternura del Señor para con nosotros. Nos olvidamos de que su bondad, su misericordia es más grande que nuestros propios pecados, que Él nos ama por encima de todo eso. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan de ese amor del Señor hacia nosotros. Y hay una antífona que repetimos durante el tiempo de Cuaresma todos los días en la liturgia de las horas, que dice: por mi vida, oráculo del Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Dios no quiere nuestra muerte, ni goza con nuestros sufrimientos. Muchas veces cuando nos ocurre alguna desgracia, le echamos la culpa al Señor y no nos damos cuenta de que muchas veces todas esas cosas que nos ocurren son consecuencia de nuestros propios pecados, no un castigo de Dios. O también cuando ocurre algún desastre producido por la naturaleza, un huracán, un tsunami, inundaciones o alguna enfermedad, siempre solemos preguntarnos, cuestionar a Dios y decir: pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y nos olvidamos de que en este mundo somos peregrinos, que tarde o temprano, de una forma u otra, todos moriremos, porque el Señor nos ha creado para el cielo, para estar con Él. Y continúa el Evangelio con la parábola de la higuera estéril.
El Señor nos está invitando con esta parábola a estar alerta, a vivir en una actitud constante de producir buenos frutos. Él nos ha dotado para eso, nos ha dotado para hacer el bien, para cultivar la justicia, para mantener una relación de amor con Él y con el prójimo. Por eso, hermanos y hermanas, el Señor nos está invitando a aprovechar este tiempo de Cuaresma, a hacernos como un chequeo espiritual, como nos decía un sacerdote en los ejercicios espirituales, así como cuando vamos al médico que nos examine para asegurarnos de que todo está bien y de curar algún mal que haya en nuestro cuerpo, pues así debemos cuidar también nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. Ver qué hay en ti y en mí que ofende a Dios y al prójimo. Ver si a nuestro corazón le hace falta la vitamina del amor, del perdón. En definitiva, ver qué hay en nosotros que nos aprovechemos las armas que nos propone la Iglesia, el ayuno, la oración, la limosna, la penitencia, para que nos ayude a poder dar esos frutos que Dios espera de nosotros. Pongámonos en sus manos para que nos ayude y alimente con el abono de su palabra. Él tiene mucha paciencia con nosotros, porque su amor no tiene límites. Él no quiere perdernos, no quiere cortarnos, por eso siempre nos da una oportunidad para que nos volvamos a Él, porque su amor para con nosotros no tiene límites. Os deseamos una santa Cuaresma. Feliz domingo en el Señor.